5, 4, 3, 2, 1. Sociedad significa unidad y diversidad. George Mead. Buenos días, profesor y compañeros presentes. Hoy día vamos a presentar el tema Teoría Sociológica Contemporánea del capítulo 5 y capítulo 6. Vamos a empezar con el interaccionismo simbólico. Bueno, ahora comenzaremos con el pragmatismo. El pragmatismo son aspectos que influían en el desarrollo de la orientación sociológica de Mead. Los pragmatistas dicen que la verdadera realidad no existe fuera del mundo real. Recuerdan y basan su conocimiento sobre lo que se demostró útil. Las personas definen los objetos físicos y sociales con los que tienen relación en el mundo de acuerdo con su utilidad como para ellos. Dewey no concebía la mente como una cosa o una estructura, sino como un proceso de pensamiento que implicaba una serie de fases. Este enfoque sobre los procesos de pensamiento influyó profundamente en el desarrollo del interaccionismo simbólico. David Lewis y Richard Smith distinguían entre dos tipos de pragmatismo: el relacionismo filosófico, asociado por Mead, y el pragmatismo nominalista, relacionado con Dewey y Smith. Ahora vamos a seguir con lo que es el conductismo. Como se sabe, el conductismo presenta dos grandes ramas. La primera es el conductismo radical, propuesta por John Watson, y el conductismo social, propuesta por George Mead. Como se sabe, el conductismo radical nos dice que existen conductas observacionales, es decir, cada estímulo presenta una respuesta. También nos propone y nos dice que las conductas son parecidas a las de los animales, es decir, si un animal saliva, el humano también puede salivar frente a un estímulo, ya sea la comida. Sin embargo, el conductismo social nos dice que el acto es el principal objeto de estudio. Es decir, el acto es todas las acciones que hace el humano. Es decir, poner atención, la percepción, el razonamiento, la imaginación, etc. Estas también nos ayudan a tener ciertas experiencias y actos sociales, los cuales influyen en nuestra conducta. Ahora continuaremos con el reduccionismo y el sociologismo. Bloomer acuñó el término de interaccionismo simbólico en 1937. Este afirma que el interaccionismo simbólico batallaba entre dos fuentes. Una de estas es el conductismo reduccionista y el funcionalismo estructuralismo. Empezamos con el conductismo reduccionista, que nos dice que los conductistas eran reduccionistas psicológicos porque subrayan la influencia de los estímulos entre la conducta humana. Y por otro lado, las teorías sociologistas consideran que la conducta individual está determinada por una fuerza externa. Y estas dos se tienen que centrar en una sola cosa, que son los estímulos externos y las normas que determinan la conducta humana. Bloomer criticó a los que intentaban explicar la acción humana, basándose en las nociones convencionales del concepto de actitud. También a los que se centraban en los motivos de consciente e inconsciente. Y también se oponía a las teorías sociológicas, como las conductistas, que ignoraban la importancia del significado y la construcción social de la realidad. A continuación veremos uno de los niveles más amplios que propone Mead. Este es la sociedad. Sin embargo, ya que está en uno de los niveles más amplios, para Mead es de suma importancia, ya que en este se desarrolla el self y la mente. Como se sabe, la sociedad es la relación que existe entre mente y el self. El self fue una de las teorías más destacadas de George Mead, donde nos dice que la vida en grupo es fundamental para el desarrollo de la conciencia, de la mente y del mundo de los objetos. El self posee dos grandes fases. La primera es el yo, donde vemos toda la creatividad. En esa también la personalidad se junta con el self para que ésta se vuelva clara y fuerte. En la segunda fase se relaciona más con el entorno, es decir, ahí presenta la sociedad el self también tiene ciertas relaciones. Las dos instituciones que veremos, porque son muy importantes, son las instituciones sociales y las instituciones sociales opresivas.
En las instituciones sociales podemos observar la educación, donde se nos instruye ciertos fundamentos para el desarrollo de nuestra conducta. Sin embargo, existen ciertas instituciones sociales opresivas, como la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia? Porque dice que algunas ideas que nos propone esta identidad oprimen la evolución o el desarrollo de ciertas conductas, las cuales afectarían al buen desarrollo del self. Bueno, ahora veremos los principios básicos. Tenemos la capacidad y pensamiento e interacción, aprendizaje, significados y símbolos, acción e interacción, elección, el self y grupos y sociedades. Primero comenzaremos con la capacidad de pensamiento. La facultad de pensamiento capacita a las personas para actuar reflexivamente en lugar de conducirse irreflexivamente. La capacidad de pensamiento reside en la mente, pero el interaccionista simbólico tiene una concepción algo inusual de la mente. Los interaccionistas simbólicos no conciben la mente como una cosa, como una estructura física, sino como un proceso interrumpido. En segundo lugar encontramos el pensamiento e interacción. Para los interaccionistas simbólicos, la socialización es un proceso más dinámico, que permite a las personas desarrollar la capacidad de pensar de una manera distinta mente humana. La interacción es el proceso en el que se desarrolla y al mismo tiempo se expresa la capacidad de pensamiento. Encontramos dos interacciones. La primera, la interacción no simbólica, la conversación de gestos de Mead. No necesariamente implica el pensamiento. En la segunda encontramos la interacción simbólica, que requiere un proceso mental. La importancia del pensamiento para los interaccionistas simbólicos se refleja en una concepción de los objetos, ya sean objetos físicos, objetos sociales o objetos abstractos. En tercer lugar encontramos el aprendizaje de símbolos y significados. Las personas aprenden símbolos y significados en el curso de la interacción social. Los interaccionistas simbólicos conciben el lenguaje como un vasto sistema de símbolos. Las palabras son símbolos porque se utilizan para significar cosas, y estas hacen posibles todos los demás símbolos. Los símbolos son cruciales en el sentido de que permiten a la persona actuar de un modo significativamente humano. Los símbolos permiten a las personas relacionarse con el mundo social y material, permitiéndoles nombrar, clasificar y recordar los objetos que se encuentran en él. Los símbolos incrementan la capacidad de las personas para percibir su entorno. Los símbolos aumentan la capacidad de pensamiento. También ensanchan la capacidad para resolver diversos problemas. El uso de símbolos permiten a los actores trascender el tiempo, el espacio e incluso a sus propias personas. Los símbolos nos permiten imaginar una realidad metafísica, como el cielo o el infierno. También nos permiten a las personas evitar ser esclavas del entorno. Ahora aquí vemos la acción e interacción. El interés central de los interaccionistas simbólicos se sitúa en la influencia de los significados y los símbolos sobre la acción e interacción humana. La conducta encubierta es el proceso del pensamiento, que implica símbolos y significados. La conducta abierta es la conducta real de un actor. La conducta encubierta es la que preocupa más a los interaccionistas simbólicos, mientras la abierta es la que ocupa a los teóricos del intercambio o a los conductistas tradicionales en general. Los significados y los símbolos confieren a la acción social, en la interacción social. La acción social es aquella en la que el individuo actúa teniendo en mente a los otros. En el proceso de la interacción social, las personas comunican simbólicamente significados a otra u otras implicadas en dicho proceso. En la interacción social, los actores emprenden un proceso de influencia mutua. Continuando con la exposición, veremos un poco de los principios metodológicos, que se plantea el estudio de la acción y la interacción al mundo real, que a menudo hablaba del carácter obstinado del mundo real. Para empezar, por una parte, Blumer frente a Kant sobre los métodos. Blumer defendía una metodología distintiva para el estudio de la conducta humana. Esta no se admitía generalizaciones. Kuhn, en cambio, acentuaba la unidad del método científico y por otra parte la interpretación de Blumer de las ideas de Menge. Este
que está orientada hacia la ciencia dura que Blumer, y en realidad tal vez se aproximará más a la visión de Kohn que a la de Blumer. Una ciencia dura de un enfoque experimental sobre el interrelacionismo simbólico. La cuestión es que si en formas complejas de conducta social los susceptibles de análisis experimental, mientras Blumer creía que no lo eran, otros pensaban que sí. He aquí al menos parcialmente una visión más recientemente del debate entre Blumer y Kuhn. Continuando con la exposición, voy a hablarles acerca de la sociología fenomenológica y la entometodológica. Empezaré explicando acerca de la definición de la fenología. La fenología es el método interesado en ubicar, describir e interpretar fenómenos. Esto quiere decir que se da una preponderancia al estudio de un fenómeno en específico, pero teniendo en cuenta la conciencia. Algunos principios de la fenología están caracterizados por poseer una estructura clara, donde se proporcionan bases sólidas a los fundamentos primordiales en este método. En este método podemos encontrar dos, que es la interpretación y la contextualización, que estos dos aspectos se da gracias al fundador de la fenología, que es Edmund Husserl. Les voy a hablar algunas de las semejanzas y diferencias que podemos encontrar entre la fenología y la metodológica. La fenomenología se encarga, ambas se ocupan del método en las que las personas proceden activamente y se mantienen significados de situaciones. También ambas analizan la vida cotidiana, es decir, que se basan en las actividades comunes que las personas realizan en la comunidad. Por ejemplo, ir de compras o realizar actividades familiares, entre otras. El significado de la producción de la situación social es un interés por la vida cotidiana, ya que son los únicos elementos básicos que tienen en común ambas teorías, pero ilustran las preocupaciones que las comparten. Entre las diferencias encontramos James y Fields en el año 1973 afirman que la etnometodología implica una combinación de la fenología, es decir, que tienen elementos de la sociología, que han producido un dominio exclusivo e independiente en el estudio. También encontramos a Don Zimmerman, que afirma que, a pesar de su herencia intelectual, acerca de las dos teorías que no son equivalentes, sino que él dice que el rigor es un término fenológico, que es algo inapropiado y que se basa en la descripción universal de las herramientas de trabajo. Ahora les voy a hablar sobre Alfred Schultz, que este hombre propuso en el año 1899 hasta 1959. Es un filósofo y sociólogo austriaco que es de origen judío, que dio la introducción a la fenología en las ciencias sociales. Nació en Viena, donde estudió leyes y economía. También en el año 1933 fue exiliado y en 1939 llegó a los Estados Unidos, donde pudo integrarse en la nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York. Alfred Schultz tuvo un inspiro que fue en Henry Bergson, donde se da en la Escuela de Venecia de Economía, quien fue discípulo director del pensamiento de Edmund Husserl. En el poco tiempo publicó su obra, que fue conocida como la teoría sociológica contemporánea a partir del enfoque metodológico. Algunos de los conceptos fundamentales que desarrolló Alfred Schultz fueron la realidad social, el mundo de la vida y la situación biográfica. Aparte, Schultz permite comprender cómo los mundos experienciales, quiere decir que son privados, singulares, pueden haber trascendido en un mundo común. También les voy a hablar acerca de la filosofía de Alfred Schultz. Él descubrió claramente las presuposiciones, estructura y la significación del mundo en el sentido. También dice que la tarea central es concretar la filosofía de la vida humana o una fenología de la actitud natural. También dice que hay algunas formas rutinarias de existencia en el mundo cotidiano.
También habla sobre obtener una fundamentación racional de la vida cotidiana y cómo los hombres de sentido común viven en el mundo cotidiano. La interrogante básica que se propuso Alfred Schuss fue la siguiente: ¿dónde y cómo se forman los significados de la acción social? En primer lugar, para Schuss, la realidad es un mundo en el que los fenómenos están dados sin importar si estos son reales, ideales o tal vez imaginarios. Luego estudió el estudio de la vida social, donde dice que no puedes excluir el sujeto. Esto quiere decir que no está implicado en la construcción de la realidad objetiva que estudia la ciencia social, que es el elemento central donde da sujeto a la fenología. Aparte, su enfoque de Schuss parte de la necesidad de analizar las relaciones intersubjetivas a partir de la interacción social. Alfred Schuss explica sus propuestas en la Fenología del Mundo Social, que fue publicada en el año 1972, donde se tomó de punto de partida para el análisis de su estructura significativa del mundo tanto como de la fenología, de Husserl como sociología comprensiva de Weber. Por tanto, la teoría social fenológica de Schuss es una ciencia de fenómenos de la intersubjetividad mundana, por lo que se da un análisis de estructuras del mundo donde la vida puede interpretarse como una sociología general, pero llevado a la vida cotidiana. A continuación les hablaré de la etnometodología. La etnometodología es una corriente filosófica y sociológica que pretende describir el mundo social, tal y como se está continuamente construyendo, emergiendo como realidad objetiva, ordenada, inteligible y familiar. En términos más sencillos, se trata de una perspectiva sociológica que toma en cuenta los métodos que los seres humanos utilizan en su vida diaria para sentarse, ir al trabajo, tomar decisiones, entablar una conversación con los otros. Características de la etnometodología. Se caracteriza más por la producción de estudios empíricas. La etnometodología realiza estudios de la conversación. Estudia los procesos de constitución de la realidad y el orden social. El principal problema al que se enfrenta el papel de las reglas creadas en el grupo a sociedad. Existen dos formas de analizar los hechos sociales. Uno, endógena, que estudia la organización y sus operaciones. 2. Exógena, que explica la relación de hechos sociales con otros. Etnometodología, hecho social. Para Durkheim, el hecho social era exterior al individuo. Garfinkel, mientras el sociólogo trate a los hechos sociales como cosas, conserva la actitud ingenua del actor social. Se impide describir la actividad humana. Aquí encontramos los ejemplos de la etnometodología. 1. Conversaciones telefónicas, por ejemplo, con nuestros amigos y familiares. 2. Realizaciones de un paseo también con amigos y familiares. 3. Realizaciones de género, mujer o varón. 4. Experimentos de ruptura. A continuación tenemos los experimentos de ruptura. Se viola la realidad social con el fin de arrojar la luz sobre los métodos que utilizan las personas para construir la realidad social. El objetivo de los experimentos de ruptura es interrumpir en los procedimientos normales de manera que pueda observarse y estudiarse el proceso por el que se construye o reconstruye en el mundo cotidiano. Los experimentos de ruptura se realizan para ilustrar el modo de las personas que ordenan su vida cotidiana. Ahora tenemos dos relaciones. La primera es la relación de género y la otra es relación de un paseo. La relación de género tenemos a Lincoln y a James en 1974. No solo les preocupaba el acto de caminar, sino que también la realización del paseo,
El acto del paseo también hace posible otras actividades sociales, tales como conversar, contactar físicamente, reír, etc. La relación de un paseo, la idea más subyacente a este caso es que no solo nacemos hombres o mujeres, sino que también se debe aprender a usar rutinariamente las prácticas comunes que les definen como hombres o mujeres. Solo aprendiéndolas y usándolas llegamos a ser, en sentido sociológico, hombre o mujer. A continuación tenemos las críticas de la sociología tradicional. Los etnometodológicos critican a los sociólogos tradicionales por imponer su concepción de la realidad social al mundo social. Creen que la sociología ha dedicado escasa atención o no ha sido fiel al mundo cotidiano. Tenemos a Meehan y a Wong que hicieron una serie de críticas concretas a la sociología. Los conceptos usados por los sociólogos distorsionan el mundo social y destruyen su flujo y reflujo. Los sociólogos suelen aceptar incondicionalmente las descripciones que se hacen los entrevistados de un fenómeno, en lugar de analizar el fenómeno en sí. Afirman que los sociólogos tienden a ofrecer abstracciones del mundo social que cada vez corresponden menos con la realidad de la vida cotidiana. Don Zimmerman y Melvin Pollier en 1970 afirman que la sociología convencional había confundido tópico y recurso, es decir, que el mundo social cotidiano construye un recurso para los tópicos característicos de la sociología, pero raramente construye un tópico por sí mismo. Roy Turner señaló que los sociólogos suelen analizar el discurso cotidiano, no como un tópico en sí, sino como un recurso para estudiar realidades ocultas, tales como normas, valores, actitudes, etc. Matthew Spear señaló que cuando los sociólogos estudian la socialización infantil, no analizan los procesos mismos, sino una serie de etapas abstractas generalizadas a partir de aquellos procesos. También que la socialización es la adquisición de la competencia para la interacción. Y finalmente tenemos las presiones y tensiones de la etnometodología. La etnometodología ha progresado enormemente dentro de la sociología y ha demostrado tener cierta capacidad de acumular conocimientos sobre el mundo de la vida cotidiana, especialmente mediante el análisis conversacional. Primero, la metodología tiene mucha más aceptación hoy en día que hace una década. Muchos sociólogos la miran con recelo, consideran que se encuentra en cuestión triviales e ignoran la cuestión crucialmente importante a las que se enfrenta nuestra sociedad en nuestros días. Segundo, la dirección micro de la etnometodología plantea ciertos problemas. Hay algunos que creen que la etnometodología ha dado la espalda a sus raíces fenomenológicas. Y finalmente, se puede identificar otro elemento de tensión en la dirección macro de la etnometodología, aunque es obvio que la etnometodología se centra en los fenómenos micro. Hace algunos años, Zimmerman señaló que el cruce con la macrosociología era una cuestión abierta y una posibilidad fascinante. Gracias.